era percibida en su momento probablemente como una obra que traía un mundo antiguo, un mundo no moderno, un mundo desplazado de la modernidad a una realidad profundamente moderna, ¿no? Y creo que esa tensión es interesante porque de alguna forma nos permite encontrar una continuidad entre nuestra manera de leer y la que construyó la poética de Bodas de Sangre, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar que es una obra, creo que este es un primer punto de comienzo, en la cual el mundo que se nos propone es un mundo del pasado, frente a una época nuestra de lectura, donde estamos relacionándonos con una realidad que ya no es nuestra, sino que era una realidad, de alguna forma, ya percibida como anterior, antigua, no moderna, que la obra pretendía revisar para una audiencia urbana, fundamentalmente. En este sentido, creo que es interesante pensar cómo y de qué manera una obra como Bodas de Sangre investiga una serie de lugares que por un lado son simbólicos y pretenden entenderse como eternos, o como, más que como eternos, como atemporales, como espacios y lugares más allá del tiempo. Y por otro lado, al mismo tiempo, son espacios que están situados en una época, en una historia. Y en este sentido, el propio crimen que está en la base de Bodas de Sangre toma su inspiración de un hecho histórico sucedido de manera prácticamente contemporánea a la escritura de la obra de Lorca, que fue el llamado crimen de Níjar, un crimen que sucedió en un cortijo, es decir, en una casa de campo en Andalucía, en una boda y en Almería, y que produjo una importante conmoción a los espectadores contemporáneos de Lorca, ¿no? Entonces, de alguna forma, el público del momento era consciente de que estaba visitando con formato clásico, con ropajes atemporales, un suceso profundamente anclado en la actualidad, ¿no? En ese sentido, creo que es una obra que está entre tiempos, ¿no? Y esa condición creo que es fundamental a la hora de relacionarnos con ella. Bodas de sangre, ¿no? La idea del título en una tragedia, se dice que las tragedias son obras que vienen marcadas por conocer su final desde el principio, ¿no? El espectador que, que asiste a una tragedia sabe desde el principio cuál va a ser el final, ¿no? En las tragedias clásicas, como Edipo Rey o como Antígona, esta condición se marcaba por una mitología compartida, ¿no? Los autores de tragedias estaban elaborando eh, mmm, mitos, realidades conocidas por la audiencia. En la tragedia moderna, muchas veces, la gracia consiste en proponer un universo desconocido para los oyentes y tiene que ver, en este caso, con el intento de cruzar vidas, experiencias, lugares que no tienen una historia mitológica y de inscribirlas a través del dispositivo literario en la mitología. De alguna forma se trata de poner a unos
pobres habitantes del rural empobrecido andaluz a la misma altura literaria, estética, moral, que los héroes de la antigua tragedia griega o los personajes clásicos de alguien como Shakespeare, ¿no? Creo que este es el interés de Lorca, no solo en Bodas de Sangre, sino también en otras obras que él compone en esa misma fechas, ¿no? En este sentido, para poder hacer esa acción y al mismo tiempo mantener la tensión dramática de una tragedia que, como digo, nos obliga a conocer desde el comienzo cuál va a ser el final, Lorca inscribe en sus propios títulos el carácter trágico del mundo al que se está refiriendo. De esta manera, si nos fijamos, ¿no? Bodas de Sangre, sabemos desde el principio que esto va a acabar como acaba, ¿no? Con sangre, ¿no? Si pensamos en otras obras suyas, como Doña Rosita la soltera, sabemos desde el principio que el personaje principal, Doña Rosita, va a mantenerse soltera toda su obra y su tragedia consiste precisamente en su voluntad de casarse. O si analizamos una obra como Yerma, sabemos que el final tiene que ver con la imposibilidad de Yerma de quedarse embarazada y de concebir el hijo que desea, ¿no? De estas formas, a través de los títulos, de una manera muy inteligente, el autor va consiguiendo inscribir los finales en los principios, ¿no? Y esto determina un cuadro que la propia obra va a mantener de manera eléctrica en todo su ritmo, ¿no? Bodas de Sangre, al mismo tiempo, nos habla de Eros y de Thanatos, ¿no? De los principios del amor o del deseo erótico y de la muerte o del deseo de destrucción, combinados de una forma imposible, paradójica, antitética en el título. Esto es algo que nos retrotrae a muchas de las obras más conocidas de la literatura universal, como Romeo y Julieta, que es una obra que funciona como subtexto de Bodas de Sangre, ¿no? Lorca, como digo, fue un gran lector de Shakespeare y está elaborando de manera consciente y también irónica en ocasiones diferentes momentos del gran autor de teatro inglés. Un momento clave, por ejemplo, es cuando se dividen, ¿no? las familias después de la huida de la novia con Leonardo en dos bandos, ¿no? Como efectivamente sucede en Romeo and Juliet o como sucede en Richard III, la madre le grita, ¿no? Un caballo, ¿no? A horse, my kingdom for a horse, ¿no? Estas citas, ¿no? Que son evidentes para un espectador de la época, nos hablan también de esa tensión política entre la grandeza supuesta del drama clásico y la supuesta miseria del mundo rural andaluz al que Lorca está evocando en su obra, ¿no? Eros y Thanatos, Bodas y Sangre. Lo que la obra de Lorca nos plantea también es que hay una conexión secreta entre el hecho del matrimonio y el hecho de la violencia, o que hay una violencia inscrita profundamente en el interior de la institución del matrimonio, que se vincula al culto a la virginidad femenina que imperaba y todavía impera en muchos lugares del mundo en relación con el matrimonio. En este sentido, es una obra que también puede leerse y debe leerse en clave crítica, en clave de lectura feminista, antes incluso de que el término lo
se entendiese como hoy lo entendemos, en el cual Lorca está buscando denunciar las condiciones de vida colectivas que organizan el deseo entre las diferentes personas y los diferentes cuerpos. Creo que uno de los temas centrales de la obra lorquiana, quizás es el tema central de la obra lorquiana, es el conflicto entre el deseo y las instituciones imaginarias, las instituciones sociales, las instituciones sexuales, las instituciones religiosas, las instituciones morales, ¿no? Y en este sentido, la condición queer del propio García Lorca y su búsqueda, digamos, de construir su obra desde esa condición, ¿no? Como una exploración de los límites de la sexualidad, de los sentimientos, de las estructuras sociales, en una sociedad profundamente patriarcal, violenta, y donde la heterosexualidad no solo era la norma, sino que era la ley, ¿no? Creo que esto es importante entender cómo se estaban implementando en el mundo de Lorca, no solamente en España, instituciones en las cuales, de alguna forma, lo que hoy consideramos que se inscribe en lo privado estaban organizados públicamente, es decir, los deseos, las prácticas sexuales, los sentimientos, la construcción de redes afectivas con personas, no eran asuntos que formaban parte de la vida privada y libre de los individuos, sino que estaban legislados, regulados y perseguidos por las autoridades, ¿no? Siendo conscientes de que en este mismo momento la homosexualidad era un delito, pero también era un delito el adulterio femenino en el contexto español, y tanto en la España del momento como en la mayor parte de los países del mundo el divorcio estaba prohibido, ¿no? El divorcio o estaba tremendamente restringido. Ese es uno de los subtextos, ¿no?, del teatro lorquiano, el conflicto entre las normas sociales y los conflictos que se producen entre ellas y el deseo legítimo de los individuos. Y la solución a esos conflictos nunca está planteada en el interior de la obra, sino en el contexto en el que la obra sucede. Es decir, algo como la muerte de Leonardo y del novio y el sufrimiento de la madre y de la hija serían fácilmente solucionables en una sociedad donde las mujeres pudieran decidir sobre con quién quieren vivir y de qué manera, en una sociedad donde el matrimonio no sea un acto social definitivo, sino que pueda ser renegociado, enmendado, etc. La obra de Lorca, 1933, se inscribe en un contexto histórico muy concreto, la Segunda República Española, un breve periodo de 5 o 6 años entre la Revolución del 14 de abril de 1931, revolución pacífica por la cual se fundan las instituciones democráticas de la Segunda República, y el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, por el cual el ejército español, con el apoyo de la Iglesia Católica, la oligarquía nacional y el apoyo fundamental de la mayor parte de los países europeos del momento, entre ellos Inglaterra, pero también la Alemania nazi. El concurso de todas estas fuerzas acabaron forzando el comienzo de una guerra civil entre los partidarios de la República Democrática y los partidarios de un Estado autoritario de inspiración fascista y religión católica. En este contexto, única y obligatoria, en este contexto, la obra de Lorca Lorca asesinado durante la Guerra Civil por sus ideas y por su compromiso con el proyecto republicano,
quedará como un intervalo, ¿no? En el cual pues, determinados poetas, determinados artistas, determinados ciudadanos lucharon por defender el derecho de las personas a decidir la forma en la cual quieren vivir individual y colectivamente. De esta manera, Bodas de Sangre, en 1933, plantea un contexto muy determinado en el cual acaba de ser legalizado el divorcio y el matrimonio civil, un drama histórico que deja de tener lugar en un contexto donde las libertades civiles han sido expandidas para las mujeres y para los no católicos. En este contexto, la Constitución Republicana de 1931 otorga ese derecho al matrimonio civil, pero también al divorcio, de manera pionera en el contexto internacional, pues en este momento pocos son los países y países democráticos en los cuales estos derechos son reconocidos. Durarán poco porque justo después de comienzo de la Guerra Civil y el triunfo del bando franquista, todos los divorcios republicanos serán ilegalizados y las personas tendrán que volver a convivir con sus matrimonios primeros, y todos los divorcios, todos los matrimonios civiles serán también ilegalizados y se considerarán nulos, produciendo un caos social y una cantidad inmensa de dolor. En este contexto anterior, 1932, ha sido legalizado y desarrollado ese derecho al divorcio a través de una ley importante, de la cual Lorca fue un público, una persona que públicamente apoyó, y otros intelectuales, escritores y escritoras del momento, como Carmen de Burgos, que desarrolló justo en este mismo momento una obra interesante, Puñal de Claveles, que trata también el caso del crimen de Níjar y que muchas veces se suele leer en contrapunto con Bodas de Sangre, porque ambas obras están, digamos, elaborando un contexto muy parecido. En este sentido, insisto, ¿no? Se trata, por un lado, de plantear un tipo de teatro que da dignidad trágica a conflictos subalternos, pero al mismo tiempo es un conflicto que está dialogando con las discusiones políticas y culturales que la propia época nos plantea a través del contrafactual de la literatura, es decir, lo que sucede en la literatura se ve o no de una determinada manera en función de cómo está sucediendo en la realidad. Hay dos conceptos muy importantes en la tragedia clásica y que Lorca está manejando en Bodas de Sangre. Uno de ellos es el concepto de hamartía, es la idea de que lo correcto simplemente no puede hacerse. En una tragedia no hay lugar para lo correcto y el conflicto se deriva como inevitable porque hay una tensión que no se puede resolver entre dos fuerzas, en este caso, ¿no? La fuerza del deseo, vista como la inclinación y el derecho, la legitimidad de los individuos de buscar su propia felicidad, escuchando, digamos, las normas o escuchando las inclinaciones que su propio cuerpo les dicta, ¿no? Una especie de concepto de deseo entendido como escucha profunda del propio cuerpo, frente, ¿no?, a las reglas sociales que en este caso son las que rigen el matrimonio y las que rigen también la propiedad, ¿no? Y ahora iremos a hablar un momento de cómo se plantea el conflicto entre matrimonio, deseo y propiedad en el contexto de Bodas de Sangre. La idea de Amartya es entonces que lo correcto no puede hacerse y eso nos aboca al conflicto, ¿no? Esa idea del deseo insatisfecho, pero el deseo que debe satisfacerse a cualquier precio, no importa cuáles sean los costes personales, humanos o sociales, lo cual incluye, digamos, la muerte y la conciencia de que la muerte es el castigo social máximo que se despliega contra aquellas personas que violentan frontalmente los tabúes sociales, las normas sociales que regulan, en este caso, el acceso a los cuerpos, vinculadas a una idea de honor, ¿no? Y por otro lado, el segundo de esos conceptos, junto con
amartía o hamartía, el concepto de hibris, ¿no? Que es el desencadenante, es la explosión inevitable de las fuerzas de la violencia tras la violación del tabú social, ¿no? En este caso, esa hibris es el castigo que reciben la novia y Leonardo por transgredir las normas de su sociedad, ¿no? Y en este sentido es un concepto que tiene que ver con lo religioso en la tragedia griega, porque la hibris es normalmente puesta en marcha por los dioses. En la tragedia clásica, shakespeariana o calderoniana en España, esa fuerza proviene más, ese castigo, esa violencia proviene más de las instituciones sociales. En la tragedia moderna, esas fuerzas son más interiores, provienen más del ámbito que hoy llamaríamos el inconsciente, ¿no? De hecho, hay muchas imágenes claramente freudianas o psicoanalíticas en la obra de Lorca y también en Bodas de Sangre, las que se vinculan, por ejemplo, a la fuerza de la sangre, dicen las manos que no son nuestras, como un brazo que no es tuyo, ¿no? La venganza se gestiona, se produce a través de mandatos o de fuerzas que nos anteceden. Hay una especie de círculo de los vivos y círculo de los muertos. Hay muchas menciones a familiares anteriores, ¿no?, que inscriben ese conflicto en otras generaciones. Y esto lo vemos desde el principio, cuando se recuerda al novio, al primer novio de la llamada novia. Sabemos que solamente hay un personaje que tiene nombre en esta obra, que es Leonardo. Todos los demás personajes son personajes casi arquetípicos en su ausencia de nombre. Esto es muy interesante. Y al mismo tiempo, esta idea de que ha habido ya una madre, la madre de la novia, la novia es huérfana, que es otro detalle importante. Hay ya una madre de la novia que inscribe este conflicto que se va a producir en una historia de violencias sacrificiales. De alguna forma, los personajes de Bodas de Sangre se ven renovando una generación más un conflicto que les precede y les supera al mismo tiempo, como si se tratase de un rito sacrificial, ¿no? Como si el matrimonio, la idea de las bodas, fuese un lugar donde hay que morir de alguna forma, obligatoriamente, ¿no? El matrimonio es un espacio de muerte donde deseos, vidas alternativas, vidas anteriores fallecen para garantizar que el mantenimiento de un régimen de propiedad. Metáforas, insisto, psicoanalíticas están poblando toda la obra de Lorca. No en vano, Bodas de Sangre se considera la primera de sus tragedias rurales, después de un ciclo intenso de exploración, experimentación con el surrealismo como moda literaria, pero también como movimiento filosófico y político en la época. El surrealismo es el intento de llevar al plano del arte las enseñanzas psicoanalíticas de Freud y del psicoanálisis y las enseñanzas políticas del marxismo, leninismo, fundamentalmente trotskista. La idea de trabajar para lograr la revolución, no solo, digamos, política, transformando las formas de propiedad del momento, sino también la revolución del deseo, la revolución del inconsciente, liberando a las personas de las represiones socialmente impuestas. Estas metáforas, digamos, que Lorca experimenta en el teatro surrealista, aprende a revestirlas de un carácter aparentemente neutro. Y hay muchísimas imágenes de tipo natural que van construyendo la geografía poética de Bodas de Sangre. Los aljibes, los pozos, los lugares oscuros, ¿no?, el carácter de la noche, la importancia de esa torrentera por la que no hay un río, pero hay un caballo que va a toda velocidad. Ese caballo que no quiere beber el agua
al principio de la obra porque el agua está manchada de sangre. ¿Qué sangre? La sangre que se va a verter al final de la obra. La idea de que los personajes saben sin saber, están dominados por fuerzas que los superan y al mismo tiempo fuerzas que les son profundamente familiares. Esa es la idea del Unheilig, ¿no? Lo inquietante de Freud, ¿no? La idea de saber sin saber, que es una idea central en el psicoanálisis. Pero lo que hace Lorca es vestir con formas tradicionales, con formas arquetípicas, que vienen también de la literatura española, del romancero gitano, del teatro clásico, que él ha estado justo en este mismo momento explorando a través del grupo de teatro La Barraca, con el que viajó por distintos pueblos y distintas zonas del interior de España en un proyecto de llevar el teatro fuera de los teatros y conectarse con el pueblo, con lo que era imaginado como el pueblo español en este momento. Y en estas imágenes que vienen de la cultura popular y de la literatura tradicional, como la de la luna y el cuchillo, ¿no? Luna, cuchillo, sombras. Pero también esa mendigo que se encuentra justo antes de que suceda el momento trágico, ¿no? de la muerte de los dos novios, ¿no? Que de alguna forma está mendigo, que es como una meiga, como una figura profética, una especie, estos leñadores, ¿no? Que son figuras que cumplen un poco el carácter del coro de la tragedia griega. En la tragedia griega teníamos la división entre unos personajes, pero también un coro de voces que van comentando, hablando, dialogando, tensionando el drama de los personajes. Ese coro de voces en la tragedia moderna está en el interior de cada uno de los individuos. De alguna forma, el sujeto moderno, el individuo moderno, se imagina a sí mismo hablando con muchas voces que uno tiene dentro de sí. Ese coro que los griegos, digamos, representaban fuera de la cabeza, ¿no? En el universo moderno lo imaginamos dentro de nosotros. Y lo que hace Lorca para garantizar que va a haber una tensión entre voces utiliza, y esto es muy interesante, la poesía popular, la literatura oral, la música tradicional como el espacio donde se van a inscribir las voces del coro, ¿no? Esa nana del caballo que no quiso el agua, esas coplas de despierte la novia la mañana de la boda, toda esa forma, digamos, de poesía popular profundamente inscrita con ritmos flamencos, como va a quedar de manifiesto en las múltiples adaptaciones al cine y al teatro y a la danza que la obra Bodas de Sangre ha tenido desde entonces, toda esa suerte de voces van un poco a ocupar el lugar del coro en la obra. Habría muchas más, digamos, cosas que discutir y elaborar. Evidentemente es una obra muy rica, se considera uno de los clásicos de la literatura española de todos los tiempos, pero me gustaría que tuviéramos algunos minutos para poder dialogar. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustó mucho de su descripción de la música, la poesía al final. Me gustó mucho. Entonces, ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Si los estudiantes quieren formular una pregunta, por favor, pueden levantar la mano virtual o también pueden hacerlo en el chat. Mientras tanto, entonces, ¿tenemos una pregunta? Sí, tenemos una. Perfecto. Ok. Creo que ahora va a poder hablar María. ¿No? Todavía no. Hola, ¿ahora me escuchas? Sí, perfectamente, María. Hola. Pues nada, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante. Espero que mis alumnos hayan podido comprender todo.
lo que quería preguntarte era lo que tú has mencionado de los cambios durante la República Española, pero esos cambios, esas libertades que se adquirieron no se reflejan en la obra, ¿no? Claro, gracias María. Voy a intentar explicar esto mejor. La idea es que la obra, como nos produce una sensación trágica, ¿no? Acaba diciendo, o sea, la hibris, el mecanismo del castigo de personajes que se han visto movidos por sus deseos, de alguna manera la obra está diseñada para que empaticemos con ese digamos, compromiso radical con el amor, entendido entonces como seguimiento de las inclinaciones propias, frente al castigo social que consideramos que es injusto, ¿no? Porque pensamos y sentimos que podía haber habido otra manera de organizar esto, ¿no? ¿Cómo hubiera podido la obra tener un final distinto? Si la novia y Leonardo hubieran podido casarse. ¿Por qué no se han podido casar? Porque no han sido los sujetos de sus decisiones. ¿Por qué? Porque se ha priorizado por parte del padre y de la madre otro criterio. ¿Cuál? Unir las propiedades, porque no olvidemos que se están casando las dos familias más ricas del pueblo y de lo que se trata es de producir una acumulación de capital. No dice nada de vender, lo que se trata es de juntar. Hay una idea muy clara de que hay que tener tierras. Y en cambio, Leonardo es pobre, ¿no? Esa idea de que él podría, lo dice explícitamente, te perdonaría si te hubieras casado por amor, pero te has casado por dinero. De alguna manera, esa idea de que los personajes se han movido obedeciendo, digamos, intereses económicos, intereses de propiedad frente a la libertad individual, es el eje del conflicto, ¿no? Sin embargo, en la época, las normas republicanas habían cambiado eso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, en un momento en el cual el divorcio estaba siendo profundamente cuestionado y contestado en público, obras como Bodas de Sangre o como Yerma y mujeres como la actriz Margarita Xirgu, que fue, digamos, la actriz fetiche del propio García Lorca, muy comprometida también con estas reformas republicanas, estaban planteando poéticamente la necesidad de esas reformas. Es decir, ¿veis? Sería un poco como decir, ¿veis? Con el divorcio esto no tendría que pasar, ¿no? ¿Veis? Ahora esto va a dejar de pasar. Y por eso es importante ese conflicto entre el mundo moderno, republicano, que es la audiencia de Lorca, de Xirgu, del teatro de Cipriano Xerife y de otros muchos dramaturgos de este momento tan intenso, y el mundo rural, supuestamente arcaico, supuestamente no moderno, que Lorca y otros autores están trayendo a los escenarios, ¿no? Ese conflicto entre modernidad y tradición es también el conflicto entre el público y los personajes que ese público ve asistir, ¿no? O, por ejemplo, esto es mucho más claro en Yerma, que fue una obra que fue boicoteada por integristas católicos y falangistas, es decir, este era un teatro que era contestado abiertamente y de manera violenta por las fuerzas conservadoras de la sociedad en ese momento. En Yerma, el drama del personaje central es que no puede quedarse embarazada en el interior del matrimonio que tiene porque su marido, digamos, se niega. Y el personaje de esa mujer, que se llama Yerma, no tiene ninguna opción para satisfacer su deseo, salvo romper el matrimonio, ser infiel, como de alguna manera hace la novia de Bodas de Sangre. Entonces, la imposibilidad de satisfacer ese deseo legítimo y ese derecho de ella como mujer y como ciudadana es la que la lleva a matar a su marido en un acto de desesperación. Esa obra, en el contexto histórico, dice, ¿no? Si Yerma se hubiese divorciado, o si en el mundo de Yerma la opción del divorcio fuese una realidad, esa obra nunca habría acabado de manera trágica. Yerma habría encontrado otro compañero o otra manera de satisfacer su deseo y su voluntad, ¿no? Entonces, esta idea de que el deseo es insatisfecho porque la estructura social no permite su satisfacción o la castiga trágicamente cuando ese deseo no se adapta a las normas sociales. En el caso del deseo homoerótico, porque, digamos, las normas sociales son
forzosamente, digamos, heteronormativas, o en el caso, digamos, del deseo de las mujeres, porque las mujeres no tienen derecho a articular su personalidad y sus decisiones en relación con su propio deseo, sino con las órdenes de una estructura patriarcal que viene de sus padres y maridos, y que en las obras de Lorca muchas veces son las mujeres, las madres, las suegras, las que más violentamente reproducen esa misma estructura patriarcal, ¿no? Convirtiéndose en las verdaderas, ¿no? Dueñas de la misma. Entonces, Lorca, en ese sentido, ¿no? está dialogando. Eso es muy claro cuando se ve en las reseñas y en los datos de recepción de la época, ¿no? Por eso es importante insistir en los elementos de contexto que no están explícitamente desarrollados en el texto, pero que para un, digamos, lector o un autor contemporáneo eran transparentes, ¿no? En ese sentido, yo no creo que sea, o sea, que se le eche la culpa a la mujer por no seguir las convenciones. O sea, yo sí creo que es una obra protofeminista, en el sentido de que lo que hoy llamamos feminismo y lo que se llamaba feminismo en los años 30 no es exactamente lo mismo, pero es una obra, yo creo, que responde claramente a una obra feminista, donde la novia queda exonerada por su decisión. De hecho, no es asesinada, que es lo que en la época sería el destino, ¿no? Que una cultura violenta del honor patriarcal habría obligado. De hecho, en el crimen de Níjar real, en el que utiliza Lorca como base de su obra, el misterio es que la novia sobrevive al propio crimen. No se la castiga a seguir viva después de haber asesinado a su amante o a su amor, ¿no? En este sentido, yo creo que la obra se compromete claramente con la decisión de la novia, y todas las adaptaciones de Lorca desde entonces, las de Larston Hughes, las de Pata Negra en el flamenco, la de Antonio Gades, mantienen esta lectura. Es una obra en la que se entiende que la novia se rebela contra su destino, ¿no? de matrimonio forzoso, y decide huir con la persona a la que quiere, ¿no? Y descubre en el momento último la importancia, ¿no? de seguir el deseo frente a esa especie de mundo social que conspira en contra, ¿no? No sé si hay tiempo quizás para una última pregunta. Perdona, te iba a decir con eso que estabas diciendo sobre la novia, al final no se la castiga porque no la matan, pero ¿no crees que dejándola viva es como un castigo para ella porque ella quiere morir? Sin duda, o sea, es una tragedia, esto no acaba bien, no es una tragedia, o sea, no acaba bien, ¿no? Y de hecho hay otras, o sea, otras opciones. Es muy interesante, por ejemplo, por este sentido, leer a Carmen de Burgos, que transforma la tragedia en una comedia y permite a los personajes que al menos en la literatura sean felices, ¿no? Y huyen finalmente, y nadie los alcanza, ¿no? Entonces Carmen de Burgos reescribe la historia a través de la literatura para que acabe bien. Y en la obra de Lorca, obviamente esto es una tragedia, bodas de sangre, hay sangre, lo sabemos desde el principio, pero esa escena final en la cual la novia, que ha huido con su enamorado, que ha contravenido todas las normas sociales, ¿no? Que ha producido la muerte de dos personas, que se ha convertido, digamos, en una especie de, o sea, ¿no? Pues dentro del el ideal patriarcal, o sea, en lo peor que puede ser una mujer, que es ¿no? aquella que no sigue las reglas, se convierte básicamente en una prostituta. Entonces, esta mujer que ha perdido todo crédito social, que ha muerto socialmente, tiene la fuerza moral, porque es inocente, de enfrentar a la representante de las fuerzas morales del patriarcado, que es la madre, ¿no? Y le dice: meta usted la mano en el fuego por su hijo y yo por mi honor, que en realidad lo que está diciendo, por la inocencia de mis decisiones, ¿no? Y veremos quién la aparta antes. Entonces, esa especie de momento final, yo creo que ahí hay una valentía, o sea, está diciendo lo volvería a hacer, ¿no? Hay una especie de lo haría de nuevo, que es muy único en esa coda final, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, o sea, pues no es un final feliz, pero nadie ha podido torcer el brazo de esta novia, que se ha emancipado moralmente y mentalmente en el curso de la obra, y al final
digamos, su rebeldía sigue, ¿no?, de alguna forma latiendo. Es un poco, ¿no?, en estas obras, evidentemente, o sea, la simpatía del espectador va por los personajes que hacen aquello que muchas veces las personas no podemos hacer o no somos capaces de hacer, que es seguir nuestros verdaderos deseos más allá de las ¿no?, circunstancias o instituciones que los determinan. Bueno, gracias. Creo que tenemos 2 preguntas más. Primero, ¿es una obra feminista? La novia tiene la responsabilidad de la tragedia, ¿no? Y... Sí. Y la segunda, sí, o sea, esa de alguna manera ya creo que la respondí porque la leí sobre la marcha, entonces la fui intentando responder. La otra pregunta es cómo se refleja el realismo mágico en la obra, las actitudes hacia el matrimonio. No, creo que no entiendo bien la pregunta, ¿no? O sea, la idea de realismo mágico entiendo que tiene que ver, ¿no?, con la incorporación de los, ¿no?, personajes mágicos como la luna o la mendigo, ¿no?, o los leñadores. Y en ese sentido, bueno, yo creo que de alguna forma esas fábulas nos advierten de una estructura del castigo, del sacrificio y del riesgo de seguir nuestros deseos, ¿no?, desde muy antiguo. O sea, creo que lo vemos muy fácilmente si en vez de pensarlo como realismo mágico, lo vemos como literatura folclórica, y si pensamos en un cuento como Caperucita Roja, ¿no?, que conocemos todos, Caperucita va a casa de su abuelita y la madre de Caperucita sabe que se va a encontrar con un lobo en el bosque, ¿no? ¿Por qué lo sabe la madre de Caperucita? ¿Cómo es posible que la madre de Caperucita sepa que Caperucita se va a encontrar con un lobo en medio del bosque? Bueno, pues muy sencillo, porque ella ya ha estado en el bosque, porque ella ya ha hecho el mismo viaje que Caperucita está empezando a hacer en este momento, ¿no? Entonces, de alguna forma, a través de estos símbolos, a través de estos mitos folclóricos, los personajes aprenden a temer su propio destino, ¿no? Hay toda una sensación de tragedia que está en esas nanas, que está en esas canciones, que nos advierte de cuidado con hacer lo que vas a hacer, le están advirtiendo a la novia, ¿no? El coro, es el coro, le está diciendo a la novia, cuidado con hacer lo que vas a hacer. Y la novia, a pesar de que todo conspira en contra, lo hacen, ¿no? Toma la decisión más inesperada y más valiente, en un sentido también, pero más brutal, ¿no?, más violenta, y en ese sentido también emancipadora, que era posible tomar. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de la sesión de hoy. Entonces, muchísimas gracias tanto a los estudiantes y profesores de Stuart College como al doctor Germán Labrador también. Y buenas noches y hasta oportunidad. Gracias. Buenas noches, y lamento que no haya funcionado la cámara, pero en todo caso, pues espero que me hayan podido escuchar. Yo he estado muy a gusto. Quería felicitaros por esta iniciativa que me parece muy bonita y espero que vaya todo muy bien. Gracias.